Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy jueves, sacerdotal, de las vocaciones, de las misiones, 25 de julio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios y servidor vuestro, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy en la Santa Iglesia Católica tenemos fiesta, Santiago Apóstol y Mártir, congregados hoy en esa celebración. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación y la lectura de la palabra de Dios hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos 33, y del capítulo 5, versículos 12, y del 27b al 33. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios los bendecía mucho a todos. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con este hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de este hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Salmo 67. Que el Señor tenga compasión y nos bendiga,
que nos mire con buenos ojos para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia, tú diriges las naciones del mundo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido, que Dios nos bendiga, que le rinda honor el mundo entero. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, entre los versículos 20 y 28. Jesús responde a la madre de Santiago y Juan. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercaron a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán ese trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino a que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús les llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande debe servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser por su esclavo, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mi Señor que Todopoderoso se hace pequeño entre todos los hombres para enaltecer la condición humana, para darle dignidad, para hacer que todos, por el rescate que hizo en la cruz, con su sangre preciosa, pagando por las culpas que no cometió, por los pecados que no cometió, por los delitos que nunca cometió, fuera salvada la humanidad del pecado, de la maldad y la culpa. Y asimismo hizo con los apóstoles, entregando un ejemplo, un testimonio, entregó su propia vida, se sacrificó y se puso al servicio de todos en la institución de la Sagrada Eucaristía, en la Santa Cena, en el Jueves Santo, que también se entregó al servicio de los apóstoles, además que instituyó la Eucaristía, también la unción de los sacerdotes, de los apóstoles, los seguidores. Ese testimonio es imborrable en la mente, en el corazón y en el cuerpo humano, cuando se tiene la fe, por la gracia del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor recuerda a los apóstoles en ese momento cuando se exaltaba la condición de hijos de Dios, de apóstoles suyos y discípulos, seguidores, porque ante la pregunta, o más bien la insinuación de la mamá del Zebedeo, de querer hacer más grandes a sus dos hijos Santiago y Juan, sentarlos a la derecha y a la izquierda en el reino. No sabían de qué reino estaban hablando. Se imaginaban que era un reino al estilo de la tierra, al estilo del mundo, en las lógicas del mundo. No conocían realmente que se trataba del reino de los cielos, de la eternidad, de la plenitud. No se hablaba de cosas más espirituales sino materiales. Se hablaba de los fines perecederos, de las cosas finitas. Y eso es lo que todos quizá en su momento como apóstoles guardaban también una ambición,
humana, que es pecado, pero perdonado por Dios, porque desde que esa ambición sea en los bienes espirituales, pueden ser manejados. Los bienes, cuando son materiales, en la ambición, crean esclavitud, como así mismo lo decía el Señor, cómo los gobernantes los esclavizan, porque los quieren a punta de poder convencerlos de un falso placer y hacerles trabajar por el tener, por los bienes que se terminan, por los bienes que se acaban, por los bienes perecederos. Y eso todo es un círculo vicioso de esclavitud, de dependencia. Y es de lo que se aprovecha el demonio, el maligno, el enemigo, para hacerle creer en un pseudo poder, en un falso poder al ser, de que es en su soberbia superior a los demás, de que merece pleitesías sobre los demás, de que es más grande ante los ojos de Dios que los demás. Y todo eso es falso. Esa es la mentira, la maldad y la muerte en el pecado, porque esa soberbia va trayendo los otros pecados capitales, la lujuria, los placeres desordenados, los placeres según el mundo, según la carne. Y todo ello no lo estaban viendo los hermanos cuando se recriminaba a Santiago y Juan, que el Señor los llamaba los Boanerges, los hijos del trueno, por su temperamento, sobre todo Santiago, por su ímpetu, por su energía. Santiago de Compostela, en España, celebran también hoy particularmente la fiesta. Santiago de Cali, en Colombia, y Santiago en Cuba, en muchos otros países, en honor a Santiago apóstol, se celebra la fiesta y nos unimos con ellos en oración, rogando por los pueblos, por la nación a la que pertenecen los hermanos en diferentes países, cada uno en una condición difícil, en una condición especial, en una condición de miseria humana, pero todos ante los ojos de Dios, de grandeza, exaltada la condición humana, para que sea gloria de Dios, se glorifiquen las personas, para bien de las almas, la propia santificación, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos, hasta pronto.